botón de iniciar grabación, así que quédense tranquilos, dedíquense a prestarle atención a la capacitación. Esto va a estar grabado y lo vamos a subir entre hoy y mañana a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y por último, contarles los horarios de atención, cómo estamos trabajando en Air Computers en esta cuarentena. Lunes a viernes, logísticas y servicio técnico presencial. Los retiros son con turno. Horarios de Rosario y Córdoba de 9 a 18. Buenos Aires y Mendoza trabajamos de 9 a 17. Comerciales y administración en el horario normal de 9 a 18:30, pero 100% home office, así como quien les habla, desde casa y cumpliendo el aislamiento. Bien, bueno, ahora sí, teletrabajo, cómo potenciar la ciberseguridad en empresas y gobierno. Vamos a recibir a Denis Justo, ella es Security Researcher en ESET, y a Julián Tófolo, Channel Manager también de la marca ESET en Latinoamérica. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bienvenida, ¿Qué tal, Belén? Denis. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Los dejo con su audiencia. Julián, si querés ya comenzar a compartir pantalla, cuando quieras, el mando es tuyo. Y bueno, un gusto tenerlos. Julián, ya creo que en alguna oportunidad nos ha acompañado. Un gusto tenerlos en este espacio de capacitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creería que ya están viendo mi pantalla. ¿Me puedes confirmar, Belén? Sí, Julián, se ve perfecto el logo de ESET. Bárbaro, fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Tófolo, como recién les anticipó Belén. Les quería agradecer ante todo el hecho de tomarse esta hora para escucharnos. Entiendo que hoy por hoy deben estar con 1000 webis distintos, más las calls de reuniones con el trabajo. Entonces es un momento que uno recibe muchísima información, hay mucha oferta, así que el hecho de que nos estén escuchando es un placer para nosotros. O sea, muchas gracias por interesarse. Bueno, como les decía, soy Julián Tófolo, soy gerente de canales para Conosur en ESET. La idea es contarles un poco qué hace la empresa. Entiendo que conocen, por supuesto, que trabajamos en seguridad, pero contarles un poquito más para que la conozcan y entiendan qué fue lo que hicimos hasta ahora y cómo estamos posicionados hoy en día a nivel mercado. Es posible que muchos conozcan el nombre NOT32, que es el antivirus que empezamos a fabricar y no se famoso, pero tal vez no muchos ESET. Puede ser que algunos conozcan la marca, que hayan vendido y otros no tanto. Así que sin aburrirlos demasiado, les cuento muy cortito quiénes somos y después ya le doy el espacio a Aren para que les pueda comentar un poco más sobre lo que es la ciberseguridad. Bueno, les cuento. A nivel empresa, lo primero que quería comentarles es el hecho de que ESET es una empresa privada de capitales propios. O sea, eso hoy es interesante porque somos muy sólidos como proveedores. Hay tal vez muchos fabricantes que lo que hacen es, o lo que estuvieron haciendo últimamente es migrar su cartera de acciones, algunos fueron adquiridos por otras empresas, otros cambiaron un poco su norte y se dedicaban a hacer seguridad de otros entornos. O sea, no quiero nombrar marcas, pero la realidad es que hay muchos que han cambiado y ESET desde que se fundó sigue sólida y sigue con un norte claro. O sea, ESET se fundó, si vieron el primer slide, hace unos 30 años, en realidad un poco más, y esos 30 años a hoy fue innovando y fue creciendo a nivel empresa, a nivel servicios, a nivel productos que fue creando. Se creó con 2 personas, como les decía, hace 34 años exactamente. Hoy por hoy somos 1.700 empleados. Lo que está en pantalla es un centro de seguridad que está en proyecto de construirse en Eslovaquia. En este centro puntualmente van a trabajar 1.400 personas más, o sea que la empresa va prácticamente más que duplicar la cantidad de gente que está trabajando. En ese sentido, quiero decirles también que lo que es ciberseguridad es un rubro que está creciendo muchísimo, por lo cual el hecho de que se interesen es algo positivo porque es un mercado que día a día va creciendo. O sea, a medida que se van generando nuevas tecnologías, esto genera espacio a que haya nuevas amenazas, por lo cual la ciberseguridad forzosamente tiene que crecer. O sea, hoy por hoy, y en base a esto también basamos el WEBI, se usa mucho lo que es Bring Your Own Device, se usa mucho lo que es teletrabajo, creció mucho lo que es IoT, y en función a eso han crecido muchas amenazas, por lo cual nos vemos en la necesidad de estar generando permanentemente soluciones nuevas.
En el siguiente slide pueden ver las ventas que hicimos a nivel mundial. 507 millones de dólares fue la venta del año pasado. Hemos crecido con respecto al 2018 un 8% en ventas worldwide y en lo que es LATAM puntualmente un 10%. Por lo cual Latinoamérica es un mercado que también pueden ver que está creciendo. A nivel Argentina, que es lo que nos ocupa a nosotros, lo que es la bolsa de dinero que hay en el mercado de la ciberseguridad son unos 25 millones de dólares por año. Eso dividido entre endpoints, como endpoint vemos todo lo que es SMB o Enterprise, y después como consumer, que son clientes que compran hasta 5 dispositivos. En estos 25 millones de dólares está incluido también todo lo que es seguridad perimetral, circuito cerrado de cámaras, por lo cual en esa bolsa está todo. A nivel software, hay 6.4 millones de dólares en lo que es endpoints, que esto dijimos es todo lo que sea enterprise de 5 licencias o 5 asientos en adelante, y 12 millones en lo que es consumer, que son los usuarios hogareños, ¿no? Usuarios que compran soluciones para sus computadoras hogareñas o para su mobile o su tablet. O hasta también acá estamos incluyendo, fíjense, lo que son licencias Android, por ejemplo, para pantallas grandes, ¿no? Fíjense a dónde estamos hoy con seguridad, o sea, dando protección a Smart TVs. Cambiando de slide, podemos ver lo que es el market share. Esto es importante también para que conozcan un poco el set y vean, por suerte, el lugar que ocupamos. O sea, como les decía, hace años que estamos trabajando, hace años que venimos creciendo año a año. En la Unión Europea, ESET está primera en ventas. En Latinoamérica depende el mercado, estamos de primeros a terceros, y puntualmente en lo que es Argentina, como podrán ver, estamos primeros con un 39% del market share. Este reporte no es algo que elaboramos nosotros particularmente, sino que es algo que simplemente reportamos en función a información que consolida Gartner. Gartner, bueno, seguramente la conoce, una consultora internacional muy grande. Lo que hace es consolida información de cuánto factura cada vendor. O sea, Gartner nos pide año a año cuánto facturamos en cada mercado, se le envía esto, ellos consolidan información, arman el reporte y en base a este reporte nosotros publicamos los resultados. Así que podrán ver que por suerte estamos muy, muy bien posicionados. Esto tiene que ver con el trabajo que hicimos con OnPartner, tiene que ver con el hecho de que tenemos presencia local. O sea, para el que no sabe, les cuento, ESET tiene su oficina en Buenos Aires, particularmente en Vicente López. Somos un grupo de unas 100 personas que estamos en Vicente López. Dentro de ese grupo está la parte de soporte técnico para Latinoamérica. Es una gran ventaja porque el soporte es en español y en el mismo uso horario. A veces pasa que uno compra una solución de software y de repente el soporte es en inglés o están atendiendo tal vez de Europa. Entonces cuando surge algo, uno tiene que escribir un mail en otro idioma, mandarlo a otro lugar que a veces tarda, y ese tardar, capaz que si hay una infección, el impacto puede ser grande. Entonces el hecho de tener una respuesta local, por un lado tanto con el equipo de AIR de soporte, como por el lado nosotros que tenemos oficina en Buenos Aires, hace que puedan dar una rápida respuesta a los clientes. Además de lo que es soporte, además de lo que es prensa y comunicación, que también está en Vicente López, tenemos el equipo de laboratorio. En laboratorio hay unas 10 personas que lo que hacen es trabajan activamente con soporte y activamente analizando muestras de malware que se reciben. En base a eso se elaboran reportes, esos reportes después se publican. ESET es una fuente de consulta permanente también para medios de prensa. O sea, al hecho de tener presencia local, hace que a veces uno entre a la oficina y haya gente tal vez de algún medio de comunicaciones local que está haciendo una nota a la gente del laboratorio puntualmente por un nuevo ataque que hubo. Ustedes saben que está muy latente todo lo que es ransomware, todo lo que es phishing con amenazas bancarias, y en base a eso nos consultan muchísimo y la gente del laboratorio está permanentemente trabajando en función a eso. Del laboratorio, justamente, hay varios investigadores, uno de ellos es Denise. Denise es la persona que ahora nos va a dar la charla, que nos va a comentar bien a fondo cuáles son los ataques que hay, y cómo uno puede estar protegido ante esos ataques. Así que, Den, yo por mi parte, esta parte de la presentación estoy. Te dejo espacio vos como para que continúes y muchas gracias por escucharme a todos.
Bueno, Gracias a muchas vos, gracias, Julián. Julián. Dale. Perdón, No, nos está bien. pisamos, Denise. Nada, por si no le recuerdan, vuelvo a presentar a Denise Juste, ella es Security Researcher en ESET, y bueno, nada, te doy el pie, Denise. Dale. Bueno, como decías, muchas gracias a todos. Como bien dijo Julián, muchas gracias por, antes que nada, estar acá, escuchándonos. Julián, si me podés compartir el control, así puedo comenzar con la presentación. Estoy en eso, justamente. Okay. Como les decía antes, les voy contando un poco sobre mí. Mi nombre es Denise Juste Bilic, soy ingeniera en sistemas y trabajo en ESET hace 6 años, ya casi. A ver si están todos viendo mi pantalla. ¿La pueden ver? Lo vemos vemos tu pantalla, vemos las Sí. diapositivas, no vemos, bien, ahí vemos la presentación completa. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les decía, hace 6 años que trabajo en ESET y formo parte de lo que es el laboratorio de investigación. Puntualmente, yo lo que hago es ingeniería reversa de los códigos que vamos viendo a través de nuestros sistemas, y ahí podemos empezar a seguir algunas campañas maliciosas para poder identificar cuáles son los movimientos que se están notando más en el mundo en términos de campañas de cibercrimen que se están propagando con mayor auge. Y así después, por supuesto, podemos traducirlo en mejores reglas para nuestros productos y también en una activa comunicación con la sociedad. Nosotros creemos en usuarios empoderados, si se quiere, desde el punto de vista tecnológico, y en constantemente atender a la sociedad con las nuevas noticias que puedan estar surgiendo en seguridad, y también hablando sobre las nuevas herramientas, y haciendo tutoriales y guías para que todos los usuarios finales estén protegidos. Ahora, bueno, claramente este año presenta algunas particularidades. Imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, el año pasado cerraron planeando lo que sería este 2020 con sus metas, sus objetivos, sus métricas, y de repente, bueno, ocurrió algo que tiró todo por la borda. Este famoso virus que desató esta pandemia, esta enfermedad que hoy en día conocemos como COVID-19 y que ha puesto en nuestras vidas patas para arriba prácticamente. Y por supuesto esto no ocurre solamente en nuestro ámbito personal, sino que también se traslada a todas aquellas empresas y organizaciones que han sufrido la mayor parte del impacto de esta pandemia, con lo que, bueno, veremos cómo se avecina en adelante todo el impacto económico que esto genera. Por supuesto, este no es un webinario donde vamos a hablar de este virus en particular, sino que vamos a estar hablando de otros tipos de amenazas y virus que están relacionados a estas campañas y que están poniendo en jaque la seguridad de las empresas, ya sea impactando en la operación del negocio, desde forma global, desde forma local, y dejando a la organización y a su información expuesta. Y luego, por supuesto, vamos a ver cuáles son las formas a través de las cuales podríamos llegar a protegernos y podríamos afrontar esta situación, que de por sí ya es bastante complicada. Como decíamos, esta nueva situación plantea una serie de retos que de alguna manera han reformulado lo que es la operatoria de las organizaciones hoy en día. Este impacto puede ser económico. Algunas de las industrias que han sufrido mayor impacto, por ejemplo, son las del turismo, las del retail, todo lo que es transporte, que hoy en día está completamente parado. Ya varias aerolíneas han empezado se han declarado en bancarrota, de hecho. Lo que es la manufactura de productos, que como sabemos, de nuevo es una industria completamente parada, y el sector de la salud, claramente, pero el sector de la salud no desde el punto de vista de la cantidad de enfermos y el hecho de hacer frente a esta situación, sino también la cantidad de amenazas que se han dado cuenta que las organizaciones que se dedican al sector de la salud son hoy en día las más vulnerables también desde el punto de vista informático. De hecho, hasta hace poco surgió una alerta referente a la cantidad de casos de ransomware que están afectando a este tipo de industrias, a estas empresas. Están buscando puntualmente organizaciones de la salud
para poder cifrar sus datos, bloquear su información y pedir un rescate, que quizás muchas de esas organizaciones se vean más prontas a pagar, considerando la presión a la cual se ven sometidas para poder responder a lo que sería la salud pública de su país. Y también no solo tenemos un impacto económico, sino también, por supuesto, tenemos que considerar lo que sería un impacto operativo. Hay empresas que no se ven necesariamente enfrentadas a una interrupción total del negocio, pero que sí enfrentan retos para garantizar de forma normal sus operaciones. ¿Quién iba a pensar que la teletransformación iba a llegar de esta manera a la mayor parte de las industrias y los comercios hoy en día? Entonces, tienen que buscar nuevas formas alternativas para garantizar la operación de su negocio. Y como decíamos, esto viene asociado a un montón de campañas maliciosas. Los ciberdelincuentes siempre están buscando la beta donde haya mayor cantidad de usuarios, donde haya mayor cantidad de vulnerabilidades y donde haya una mayor presión para poder identificar esos blancos que sirven o que son más fructíferos y que por tanto van a intentar atacar con mayor vehemencia. Y en este caso hemos visto un montón de campañas de malware que se vienen distribuyendo asociadas al COVID-19 desde los primeros comienzos de esta pandemia. Allá por todo lo que era el mercado asiático, ya empezaban a surgir estos tipos de campañas que mayormente se enfocan en campañas de ingeniería social, como pueden ser correos de phishing, que se hacen pasar por alguna autoridad local de salud, ofreciendo algún instructivo con formas de protegerse. Algunas son un poco más fantasiosas y ofrecen una cura, ¿no?, para atender a aquellos que están esperando alguna solución, quizás con aún más ahínco. Pero lo cierto es que estos mensajes, por supuesto, no son ciertos, sino que en realidad están propagando malware. Diferentes tipos de malware, mayormente, por supuesto, troyanos del tipo spyware, que están buscando robar la información de esos dispositivos una vez que se logran infectar o comprometer ese dispositivo. Hemos visto campañas que propagaban, por ejemplo, Emotet, que es una amenaza bastante conocida, modularizada, donde el atacante puede incorporar nuevos módulos según el tipo de ataque que quiera realizar dentro de esa organización. Casvaneiro, también una amenaza que se propaga mucho en Brasil, Bicotio y otros tipos de firmas sobre los cuales pueden aprender más en nuestra plataforma We Live Security. No voy a entrar en detalles sobre, por supuesto, las cuestiones técnicas, pero es muy interesante ver cómo esto se propaga utilizando estos señuelos que hoy en día la gente es tan vulnerable, ¿no? Y esto no solo pasa con los endpoints tradicionales, como las computadoras o los servidores, sino que también ocurre en dispositivos móviles. Hace poco volví a ver un comentario, de hecho en un ambiente técnico, que decía que el malware para móviles no existe. Esto no puede ser un mito más fraudulento. La verdad es que hoy en día existen muchos tipos de códigos maliciosos que buscan robar la información, buscan tomar control de la información de los dispositivos, y por eso es muy importante que también tengamos soluciones de seguridad en los diferentes dispositivos móviles e IoT que tengamos disponibles. Fíjense, en este caso hemos visto diferentes campañas que o bien se hacían pasar por apps genuinas que brindaban datos sobre la propagación de esta enfermedad, o bien directamente se hacían pasar por soluciones de seguridad para proteger tu móvil en estas etapas del coronavirus, e incluso también lograban difundirse a través de WhatsApp y otros enlaces en redes sociales. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos compartiendo enlaces con nuestros contactos. Chequear realmente que no se trata de fake news, chequear que ese enlace es en efecto correcto, y recordemos que siempre podemos ponernos en comunicación con esa entidad de la cual dice provenir ese mensaje para verificar que esa campaña de difusión no es fraudulenta y no se trata de alguna campaña de cibercrimen. Acá vemos más campañas todavía, todas relacionadas a
a esta pandemia, por ejemplo, ofreciendo servicios telefónicos gratuitos, ofreciendo cuentas en Netflix gratuitas, que muchos están usando más de lo usual, e incluso había algunas soluciones de seguridad fraudulentas, por supuesto, que no eran de verdad, sino que se hacían pasar por un antivirus, pero esta vez contra el coronavirus informático, si se quiere, protege tu computador del coronavirus, y por supuesto no tenía nada que ver, en realidad se trataba de troyanos maliciosos, que una vez dentro del equipo permiten crear un backdoor para que el atacante envíe comandos a ese equipo, robe información o realice cualquier tipo de payload malicioso. Ahora, bueno, como mencionamos anteriormente, esta realidad viene a poner en prueba nuestro plan de continuidad del negocio. Si es que había un plan de continuidad del negocio dentro de las organizaciones y las empresas, ¿cuántos realmente estaban preparados para este tipo de situaciones? Probablemente muchos hayan tenido en mente intrusiones de sistemas, ataques de negación de servicios, quizás un eventual apagón eléctrico, un incendio de un data center o alguna catástrofe natural, por ejemplo en algunas zonas donde los terremotos son frecuentes. Pero ¿quién tenía contemplado realmente una pandemia? Probablemente muy pocos. La idea, por supuesto, no es hoy revisar en qué consiste un Business Continuity Plan o BCP, pero vemos que hoy realmente se prueba la importancia de tener planeada nuestra seguridad, de gestionar nuestra seguridad, de no solo tener las herramientas al día, sino también las políticas y todos aquellos procedimientos que nos van a permitir seguir operando a un nivel aceptable y que la capacidad del negocio no se vea comprometida ante estos eventos que parecen no tener una alta probabilidad, pero que cuando menos los esperamos ocurren y tienen un impacto severamente grande. Así que bueno, por supuesto, una de las formas que tuvieron las empresas para adaptarse a esta nueva forma de vivir dentro del aislamiento social fue el teletrabajo. Muchas empresas ya implementaban teletrabajo desde antes, pero muchas tuvieron que desplegarlo a la fuerza, rápido, sin tener realmente un plan para desplegar este tipo de herramientas, y entonces se ven en la incertidumbre de tener que generar una política de seguridad para acceder a los recursos de la intranet de forma remota sobre la marcha. Por supuesto que cuando hablamos de home office, estamos hablando de usuarios que se conectan a los servidores a través de sus equipos, pueden ser personales o corporativos, pero desde redes o entornos que son inherentemente inseguros, lo cual trae muchísimos problemas asociados y muchísimos riesgos. Entonces, hablemos de eso, hablemos de cuáles son los retos que hoy en día plantea el teletrabajo. Bueno, claramente esto propone por su concepto, desde su concepto, un acceso a información sensible que se basa en entornos que no son confiables. Entonces, es necesario considerar el panorama en el cual el empleado va a acceder a los sistemas corporativos a través de redes Wi-Fi que pueden ser públicas. Hoy en día la mayor parte de las personas están confinadas en sus casas, pero esas redes también pueden estar mal configuradas, pueden no tener una protección segura, e incluso sabemos que muchas veces se comparten redes a través de diferentes departamentos o con personas con las cuales vecinos o mismo dentro de la misma casa, diferentes usuarios que no debiesen tener acceso a esa información confidencial empresarial. Entonces, esto es uno de los riesgos que se plantean. En segundo lugar, tenemos los permisos de los usuarios en el sistema. Si el empleado, por ejemplo, va a trabajar desde su propia computadora, tenemos que tener en cuenta que puede hacerlo a través de un perfil de administrador local dentro de su máquina. Entonces, no va a ser posible para la compañía controlar qué se va a instalar sobre esa computadora o qué otros usos adicionales se le van a dar al dispositivo o qué va a ocurrir con esa información corporativa que va a llegar a ese dispositivo. También está como la otra pata asociada al uso de estos equipos en entornos hogareños, es el hecho de que el usuario puede estar usando el equipo corporativo
para su uso personal, ¿no? Cuando la empresa asigna a un usuario al empleado para hacer teletrabajo, lo puede utilizar además, por ejemplo, a ese usuario corporativo para realizar actividades personales. Por lo tanto, hay que considerar qué tipo de uso y qué inconvenientes podría tener esto para la información corporativa que se encuentra en ese mismo equipo, y de alguna manera limitar el impacto que pueda llegar a tener, ya sea limitando los sitios que puede llegar a visitar o limitando las aplicaciones que está instalando. Esto sí o sí debemos tenerlo en cuenta al momento de pensar en una estrategia segura de teletrabajo. Lo mismo que si el empleado, por ejemplo, manipula información de la empresa en su dispositivo personal, debe estar claro en algún momento qué pasará con esta información una vez terminada esa relación contractual, ya que es difícil saber a ciencia cierta que la información realmente va a ser eliminada. Ni hablemos en entornos cuando el usuario está accediendo a las redes corporativas desde un equipo que ni siquiera es corporativo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, va a ir variando según la empresa, según cuáles sean las capacidades y los recursos que tengan en ese momento. Pero sí es cierto que hay un riesgo de fuga de información latente y que tenemos que ver qué herramientas implementamos para poder reducir ese riesgo lo más posible. Por ejemplo, contar con datos en repositorios administrados por la empresa y segregar y cuidar mucho los permisos de acceso y de modificación de archivos para reducir la posibilidad de cualquier fuga de información que pueda darse desde los archivos corporativos. Cuarto punto, respaldo de la información. A ver, las actividades de backup de la información son sumamente importantes, eso hoy en día lo sabemos. Creo que a partir de 2014-2015, con el boom del ransomware, esto ha empezado a ser cada vez más evidente para las empresas y los usuarios finales. Pero en un entorno de teletrabajo, estos tipos de procesos pueden llegar a complicarse. Por ejemplo, podría llegar a entorpecerse las tareas de respaldo de la información si el equipo no se encuentra conectado a las redes correspondientes en ese periodo programado donde debía realizarse esa tarea de forma automática. Entonces hay que ver cómo gestionar el respaldo para que siga siendo eficiente y persistente a lo largo de toda esta instancia de teletrabajo que se está extendiendo mucho más de lo que pensábamos. Sistemas de autenticación débiles, un gran riesgo para hoy para las empresas. Muchas de las redes hoy en día están mal configuradas, los servicios, las aplicaciones, o incluso muchas empresas cuentan simplemente con una contraseña, son un usuario y contraseña para poder acceder a sus servicios, cuando hoy en día sabemos que es sumamente recomendado y sumamente importante habilitar el segundo factor de autenticación. Estos múltiples factores de autenticación van a hacer que sea mucho más difícil para un atacante lograr acceder a los recursos corporativos, ya que no solo va a tener que robar ese usuario y esa contraseña, sino que además, por ejemplo, tendría que comprometer el celular del usuario para poder acceder a ese código de acceso que se le envía vía SMS, con lo cual el esfuerzo que va a hacer para poder robar el acceso de inicio de sesión a una cuenta es mucho más elevado, al punto que muchos atacantes deciden ni siquiera intentarlo. También tenemos que tener en cuenta, bueno, esto lo hablábamos en un principio, la falta de políticas de seguridad que pueden haber tenido muchas empresas al momento de ocurrir esta pandemia. Tanto el empleado como la empresa tienen que saber muy bien qué pueden hacer dentro de esas herramientas, dentro de sus sistemas, y cómo es que deben hacerlo. Si esto no está claro, se convierte en una especie de debilidad en la cadena de seguridad. La empresa debe proveer a los colaboradores una política de teletrabajo clara que abarque puntos como, por ejemplo, quiénes van a tener acceso a esta modalidad de uso, en qué circunstancias se pueden acceder a esos servicios y esas herramientas, cuáles van a ser los procedimientos de conexión remota, qué equipos y herramientas se van a utilizar para desarrollar las diferentes tareas, cómo se debe manejar la información fuera de las instalaciones,
cuál es el procedimiento o contacto en caso de necesitar asistencia técnica, en caso de que ocurra un incidente de seguridad, y cuáles van a ser las responsabilidades y obligaciones tanto del teletrabajador como también de otros personales con mayores privilegios, como por ejemplo los administradores del sistema, dentro de toda esta instancia de teletrabajo en cuestiones que hacen a la seguridad de la información. Y como si esto no fuera poco, también tenemos que sumar el hecho de todas estas amenazas que, como veíamos en un principio, aplican además a este entorno de teletrabajo dentro de una pandemia. Por supuesto, hay un montón de vulnerabilidades a través de los sistemas corporativos. Hoy en día estamos encontrando más vulnerabilidades que nunca antes en la historia. En los últimos 3 años, por lo menos en lo que fue 2017 y 2018, marcaron consecutivamente picos en la cantidad de vulnerabilidades descubiertas y publicadas a nivel internacional. Y la verdad es que si bien en 2019 se encontraron un poco menos, estimamos que en 2020 este pico va a volver a presentarse, estos máximos en cantidad de vulnerabilidades descubiertas. Por lo cual, por supuesto, cada vulnerabilidad es una nueva puerta de acceso que tienen los atacantes a la información y a los sistemas corporativos. Entonces, al haber tantas amenazas en términos de vulnerabilidades, en términos de códigos maliciosos, y cuando las combinamos y encima ponemos arriba una capa adicional que es toda esta situación de estrés, situaciones excepcionales, por supuesto se vuelve un combo explosivo donde las empresas y los usuarios se ven realmente vulnerables a los ciberataques. Hoy existen muchas páginas a través de las cuales se pueden identificar y descargar exploits. Muchas de ellas son en los mercados negros, pero también hay otras que se pueden accesar de forma a través de la web, por ejemplo, a través de motores de búsqueda, y que son de hecho las herramientas que utilizan los penetration testers, estas personas que van a hacer auditoría de seguridad sobre los sistemas para poder identificar qué tan vulnerables son. Y esto, por supuesto, va a generar riesgos de seguridad en términos de daños que se pueda hacer al equipo, daños que se pueda hacer a la información, que ya sea esté almacenada localmente sobre ese equipo o bien esté almacenada en el servidor. Y por supuesto que ese equipo también se puede perder, se puede robar, se puede caer, se rompe y se pierde el acceso a toda esa información que ahí estaba almacenada. Por eso es tan importante todas estas políticas de backup que estén al día para eso y para poder de alguna manera desplegar los parches de seguridad a los endpoints de la forma más rápida para de esta forma poder proteger a los usuarios finales. Entonces, en este contexto, donde todo parecen ser riesgos y el panorama parece ser bastante negro, ¿qué podemos hacer para generar un entorno, una política de teletrabajo segura dentro de nuestra empresa, como empresa y también como teletrabajador? Bueno, yo les traigo 4 tips generales para trabajar de forma segura. El primero tiene que ver con tener en cuenta la seguridad física de los dispositivos de la empresa. Recordemos esto que decíamos de que los empleados van a estar exponiendo esta información a un mayor nivel de riesgo del que usualmente se encuentra dentro de entornos corporativos, y esto es sumamente importante, porque la empresa va a perder todo control sobre cuán seguro es el entorno a través del cual el usuario se conecta. Entonces, los dispositivos deben protegerse contra pérdidas y robos con soluciones de seguridad dentro de los endpoints, que por supuesto a su vez deben estar actualizadas, con soluciones que permitan desplegar parches para los sistemas operativos y las aplicaciones de forma remota para poder garantizar que se tienen esas mejoras de seguridad y que se reduce la ventana de tiempo a través de las cuales los cibercriminales pueden acceder a la explotación de estas vulnerabilidades. El cifrado de disco completo es sumamente importante y garantiza que incluso si el dispositivo cae en manos equivocadas, no se puede acceder a los datos de la compañía que están almacenados dentro de ese dispositivo. Debe haber políticas para garantizar que se cierre la sesión cuando ese usuario no está usando la computadora. Por supuesto, estos también son procedimientos que se deben hacer llegar a los usuarios a través de la educación de los usuarios, a través de la capacitación de los usuarios.
Tener mucho cuidado con compartir a estos equipos con otros miembros de la familia u otras personas que estén dentro de el equipo, dentro de la casa, ya que, por ejemplo, si cedemos estos computadores a nuestros niños para ver juegos o algo por el estilo, podrían terminar descargando algún tipo de amenaza dentro de la máquina. Así que tenemos que tener mucho cuidado en siempre tener la vista sobre los equipos y siempre tener la sesión cerrada cuando, bueno, justamente vamos a no utilizar este equipo. Necesitamos una política de contraseñas seguras. Hoy en día creo que ya todos sabemos cómo es una contraseña robusta, que tiene que ser larga, que tiene que tener un alfabeto variado, con símbolos, mayúsculas, minúsculas, números. Pero también es sumamente importante tener un doble factor de autenticación para garantizar que es sumamente difícil para los atacantes lograr robar la identidad de ese usuario. Establecer tiempos para la suspensión del equipo, como habíamos visto antes, según la inactividad de ese equipo. Y por supuesto, debiese ser una política para todos el prohibir las notas pegadas sobre los monitores, ¿no?, con las contraseñas escritas en papel. Eso no debiese ser política corporativa y debiésemos justamente educar a los usuarios para que esto no ocurra. Nunca perder de vista el dispositivo si se está también en un entorno público. Hoy en día la mayor parte de nosotros estamos excluidos en nuestras casas, pero también hay algunos países que tienen unas restricciones más laxas. Entonces, si vamos a tener teletrabajo con un colaborador que se encuentra en un país con restricciones más laxas, por supuesto también tenemos que pensar que ese equipo puede llegar a conectarse desde otro tipo de redes públicas. Y entonces vemos que hay un montón de formas de garantizar la seguridad de estos dispositivos a través del teletrabajo en un entorno doméstico. Ni hablar que hoy en día dentro del entorno doméstico también existen diferentes dispositivos que están conectados a la misma red, como pueden ser equipos IoT. Anteriormente simplemente hablábamos de IoT cuando nos referíamos a los routers, a los switches, pero hoy en día el universo de estos equipos de la Internet de las cosas se ha expandido tanto que incluye diferentes electrodomésticos, como pueden ser aspiradoras, luces inteligentes, y todos estos equipos pueden tener también vulnerabilidades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de conectar estos dispositivos a la red hogareña. Podemos quizás considerar la posibilidad de promocionar o exigir el uso de una aplicación de monitoreo antes de permitir que los dispositivos de trabajo se conecten a las redes domésticas. Estas aplicaciones de monitoreo van a escanear la red para saber qué otros equipos están presentes dentro de la red, si hay vulnerabilidades conocidas dentro de esos otros equipos, y de esta forma poder saber cuál es el entorno a través del cual se están accesando los sistemas corporativos. El segundo punto del cual quería hablarles, o el segundo tip, tiene que ver con el acceso a la red y a los sistemas de las compañías. No solo tenemos que garantizar que los endpoints o los extremos finales de esa conexión van a verse seguros, sino que también que esa red a través de la cual se envían los datos también va a permanecer segura. Entonces vamos a tener que establecer si el empleado va a necesitar acceso a la red interna de la organización o simplemente accesos a servicios y a correo electrónicos que estén basados en la nube. Tenemos que tener en cuenta si debe otorgarse el mismo nivel de acceso a los datos confidenciales disponibles en el sitio cuando el empleado está trabajando de manera remota, y si se necesita tener acceso a la red interna de la organización. Lo mejor o lo recomendable es que solo se permita hacerlo desde un dispositivo que sea propiedad de la organización, para que la organización tenga el control absoluto del dispositivo mientras esté conectado y pueda saber que realmente se encuentra en un entorno seguro. Utilizar siempre una VPN que va a cifrar todos los datos que sean enviados hacia ese servidor para garantizar que no existe algún tipo de ataque de man in the middle. También se pueden utilizar dentro de nuestras aplicaciones lo que se conoce como certificate pinning, que es validar que el certificado del servidor al cual nos estamos conectando realmente es aquel de un servidor legítimo, o sea, es nuestro propio certificado corporativo y no es el certificado de un tercero.
Y también tenemos que tener mucho cuidado con el uso de dispositivos externos, como los dispositivos de almacenamiento USB o algún dispositivo periférico que pueda conectarse al equipo y pueda propagar algún tipo de código malicioso. También vamos a tener que tener en cuenta una política para permitir el acceso al correo electrónico y a los servicios en la nube desde el propio dispositivo del empleado. En este caso vamos a tener que tener implementado un anti-malware, un firewall, una política de seguridad que va a aplicar para la computadora administrada para la organización, o sea, va a ser la misma política. Si es necesario, se puede brindar una licencia al empleado para que se utilicen las mismas soluciones o los mismos dispositivos que se utilizan dentro de un entorno corporativo cuando el equipo es corporativo. Por supuesto, también se pueden tener en cuenta licencias adicionales que se le tengan que dar a ese usuario para que pueda realizar su teletrabajo. Establecer límites en la capacidad de almacenamiento, de descarga o de copia de datos. Tener en cuenta que una brecha de seguridad puede ocurrir en cualquiera de estos dispositivos y puede terminar liberando información confidencial de la compañía. Así que también podemos pensar en utilizar máquinas virtuales para proporcionar acceso y de esta forma mantener al empleado en un entorno controlado y limitar la exposición de la red de la empresa al entorno doméstico de ese equipo doméstico personal del usuario. Esto, por supuesto, va a ser más complejo de configurar, pero claramente va a aumentar la seguridad de la red. Cuando hablamos de servicios de autenticación por múltiple factor, también esto incluye, también dentro de la seguridad de la red, utilizar siempre tokens que tengan una fecha de caducidad que esté bien configurada para asegurarse que no se puedan robar la identidad de ese usuario, suplantar la identidad de ese usuario. Y en definitiva, tener mucho cuidado con las redes. La virtualización de nuestros servidores o de estos servicios también puede ser una forma de descentralizar el procesamiento para garantizar la disponibilidad de estos servicios ante un incidente en alguno de esos servidores. Por supuesto, el tercer ítem, además de las herramientas, tiene que ver con la gestión. Las herramientas de seguridad no sirven o no cubren el 100% de una protección del equipo de la información si no pensamos en cómo gestionar esas herramientas de seguridad, cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser los procedimientos necesarios para los usuarios para garantizar esa información. Entonces, yo sé que muchas empresas están desplegando ahora estas políticas de teletrabajo, pero en el apuro por proporcionar acceso remoto, por favor no sacrifiquemos la seguridad y la capacidad de administrar los sistemas y los dispositivos de forma segura. La capacidad de brindar soporte a los usuarios que trabajan de manera remota va a ser esencial para garantizar el funcionamiento sin problemas, especialmente si los usuarios quedan en cuarentena durante largos periodos de tiempo, como viene ocurriendo, o incluso si esto se complica debido a problemas de salud. Los trabajadores remotos van a tener que tener protocolos de comunicación claros, tanto con el área de soporte de tecnologías o de TI, como para la gestión de crisis en generales, y si se encuentran a problemas inusuales o si sospechan que podrían haber sido comprometidos. Y por supuesto existen consideraciones adicionales desde una perspectiva tecnológica de cómo tenemos que configurar los dispositivos para el acceso remoto para hacerlo de forma segura, como por ejemplo limitar el uso de Remote Desktop o RDP. De hecho, nosotros hemos publicado también en WeLive Security diferentes guías al respecto de esto que se las vamos a estar compartiendo a través del chat. Y tener en cuenta cómo vamos a configurar estos servicios de forma técnica para que sean seguros. Al margen de los servicios, también tenemos que pensar en la comunicación. Vamos a tener que, por ejemplo, realizar llamadas, informar a las personas sobre la situación y darles la oportunidad de compartir experiencias, de compartir problemas. Esto hace a lo que es el teletrabajo en sí. Y tenemos que considerar cuál va a ser la capacidad de respuesta de la organización. El trabajo remoto no es lo mismo que trabajar en un entorno de oficina, claramente, entonces hay que establecer pautas claras
de qué tan rápido se espera que un trabajador remoto responda a una solicitud, dependiendo del tipo de comunicación, ya sea un correo electrónico, bueno, calendario, etcétera. Todas estas guías hay que detallarlas. Informes, hay que pensar en los procedimientos que van a permitir generar informes sobre la eficiencia del teletrabajo para permitir que la operatoria de la organización se mantenga igual. Y también algo que tenemos que pensar es en la salud y la seguridad de las personas, en el punto de vista de que van a estar trabajando desde un entorno que no va a ser precisamente cómodo. Entonces, bueno, ver de brindar, en el caso de que sea posible, los materiales ergonómicos necesarios para que puedan, en efecto, estar cómodos y no lastimarse ellos mientras estén trabajando de forma remota. Y finalmente, sumamente importante, la capacitación de los usuarios. Hoy en día es muy importante que estemos al tanto de cuáles son las noticias de seguridad que van surgiendo, cuáles son las nuevas vulnerabilidades que se encuentran en las aplicaciones de teletrabajo, cuáles son las nuevas campañas de cibercrimen que se están encontrando, y que generemos planes de capacitación de los usuarios para no solo poder sobrellevar esta situación, sino también, sobre todo, para aprender y estar preparados para próximas instancias donde se vuelvan a dar incidentes de este tipo y donde se vuelva a necesitar de periodos extendidos de teletrabajo con todos los usuarios. Así que es sumamente importante segregar a los usuarios, entender sus diferentes capacidades, sus diferentes características, y luego generar planes de capacitación específicos para cada uno de estos grupos, de forma de ser persistentes en el tiempo y lograr que puedan entender cuáles son las mejores prácticas para acceder a los servicios y a los sistemas y a las herramientas, pero hacerlo desde forma segura. Así que estos han sido algunos tips respecto a formas de teletrabajar seguros desde el punto de vista empresarial, qué tenemos que pensar cuando vamos a generar una política de teletrabajo, y les quería compartir que existe mucho material disponible al respecto de esto dentro de nuestro sitio que se llama willifsecurity.com. Nosotros generamos guías todo el tiempo sobre diferentes formas de configuración en entornos seguros, y particularmente dentro de esta situación excepcional hemos generado 2 guías de teletrabajo, tanto como para empleados como para las empresas y organizaciones. Así que todo este material está público, pueden accederlo de forma gratuita, y la verdad es que tiene un montón de tips que pueden ayudarlos a la hora de armar una política de teletrabajo segura. Esto es todo por mí. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a compartir de nuevo, a pasarle el control a Julián, por si quiere cerrar con algunos otros datos. Perfecto, acá estoy, Denise. Muchas gracias. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, así es. Ah, genial, bárbaro. Bueno, la verdad que muy claro todo lo que nos dijo Den. O sea, claramente los que teníamos contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que teníamos el post-it pegado al costado de la computadora, eso no va más, así que a cambiar contraseñas y empezar a usar caracteres atípicos, mayúsculas y signos, incluyéndolos en las contraseñas. Bueno, como verán, hay muchas cosas por hacer. Realmente todo lo que es teletrabajo y esta cuarentena nos ha forzado a prestar servicios que antes no se prestaban, a salir rápido a entregar soluciones, y hay que estar mirando también qué pasa con la seguridad. Yo les quería mostrar ahora un cuadrante de seguridad adaptativa de Gartner, como para ver un poco cómo desde SET podemos cubrir algunos flancos que mostró Denise en su presentación. Y les cuento, a ver, este cuadro lo hizo Gartner. Ustedes conocen a Gartner seguramente, bueno, primero por el reporte que vimos antes de ventas, pero antes también porque está el famoso cuadrante mágico de Gartner, donde está el challenge, el líder, y uno va viendo ahí cómo está posicionado cada fabricante de software. En este caso, en seguridad, además de este cuadrante, propone otro modelo. En este modelo tiene 4 puntos importantes. Uno es predecir, el otro es prevenir, el otro es responder, y el otro es detectar. Nosotros tenemos para cada cuadrante justamente distintas soluciones, y estas soluciones empiezan a cubrir un poco lo que
lo que marcaba antes Denise. O sea, inicialmente lo que hay que trabajar es información. Información es fundamental. O sea, ustedes pueden proponerle a sus clientes la mejor solución de seguridad posible, pero si el factor humano no está capacitado o si la gente IT no está capacitada con el tipo de información, muy posiblemente quede expuesto a una amenaza. Entonces, en ese sentido, hay algunas soluciones y otras fuentes de información gratuitas que también pueden usar para estar preparados. Nosotros tenemos por un lado el Threat Intelligence, que lo que hace es consolidar información de amenazas de seguridad y las empieza a reportar en una plataforma cloud, como para que la gente de IT pueda entender cuáles son las amenazas que vienen creciendo y ante qué tiene que estar preparado. Antes les comenté que SET tiene unos 30 años de experiencia. Ustedes imagínense la cantidad de endpoints, de cantidad de licencias que se han vendido en esos 30 años. Bueno, cada licencia lo que hace es reporta a una base de información que nosotros decimos SET Live Grid, que es justamente una red de información que se va nutriendo de cada reporte que hay de amenazas. Entonces, eso forma una base de conocimiento enorme, por lo cual, cuando hay una amenaza o pasa algo, si ya existió antes, desde cero lo podemos comprobar porque directamente consultamos esa base y entendemos que es una amenaza. Si no, bueno, también hay otras soluciones como Machine Learning, inteligencia artificial, que nos ayudan a prevenir. Pero digo, más allá de esto, está ese Live Grid. Entonces, ese Threat Intelligence es una plataforma cloud que les permite a sus clientes consultar ese Live Grid para elaborar reportes consultar reportes para justamente elaborar soluciones para estar protegido ante amenazas. Ese Virus Radar también consulta información desde esa base, y después Will Security es un portal de información que se alimenta de todo el trabajo que hacen los analistas del laboratorio y empiezan a publicar contenidos. Eso es gratuito. Después les podemos pasar los links, ustedes pueden acceder cuando gusten. Es una página web que está en español y ahí empezar a consultar sobre lo que quieran. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un cliente que es de vertical banca o salud, lo van a ver y quieren ver si pasó algo en salud, por ejemplo, consultan amenazas en salud o hospitales, buscan directamente con hospitales en el buscador de Google Security y muy seguramente les va a traer información de ataques que hubo en hospitales para que ustedes puedan compartir con sus clientes. O sea, es una fuente de información muy valiosa. Eso es por el lado de predecir. Después, por el lado de prevenir, está puntualmente, bueno, las soluciones para endpoint. Ese tiene soluciones para endpoint, que es lo que es la terminal de punto final, ya sea un mobile, sea una workstation o una notebook. Tiene soluciones también para lo que es ambientes virtuales sobre VMware, o sea, ya sea para el servidor o para las máquinas virtuales que hay en el servidor, hay una solución. La solución nativa protege un ambiente virtual y después hay una que es especial para VMware, que lo que hace es optimizar recursos de hardware. Después hay otro punto importante que es el Security Management Center. En un momento Denise comentó que era importante las políticas. Bueno, todo lo que sea políticas a nivel, las soluciones de seguridad se rigen desde esto que mencioné recién, de Security Management Center, que es una consola que permite definir políticas, permite que uno, por ejemplo, configure de forma centralizada si quiere que los endpoints puedan o no acceder a un USB, si quiere que los endpoints puedan o no mediante la configuración del firewall acceder a determinados sitios web. Todo eso se hace desde esa consola. Otro punto importante en prevenir es el Secure Authentication. Esto es una plataforma de doble factor de autenticación. Es una solución que es muy válida ahora, justamente cuando hay muchas empresas que salieron a dar servicios remotos. Entonces lo que hacen generalmente es, en el Windows Server que tienen, habilita una conexión ERP y claro, tienes al colaborador que se conecta y accede a los recursos. Lo que pasa es que después hay que ver, por un lado, si ese server tiene seguridad y por otro lado, si la conexión es segura, ¿no? Y entonces, más allá del nivel de seguridad de la contraseña, es importante también tener un doble factor. Entonces, esta solución lo que hace es agrega una validación, además de la validación común de Windows, agrega otra validación más que generalmente se hace con un token que va en el smartphone. Después hay una solución de DLP, que es antifuga de datos. Con el DLP lo que pueden hacer por un lado es evitar fuga de datos precisamente y por otro lado controlar y monitorear todo el acceso a información que hay en la red. Entonces también sirve para medir productividad.
Después hay una parte que es detectar. En detectar, además de la seguridad para dispositivos y la consola, hay dos soluciones interesantes. Una es Enterprise Inspector, que es un EDR, es el EDR de SET. Esto merece un capítulo aparte. El EDR de SET es muy robusto. Hoy en el mercado hay algunas soluciones que incluyen EDR, pero tal vez es una función o dos. O sea, el EDR de SET es algo que es muy granular, tiene un server propio, es una solución interesante. Digo, no me alcanza el tiempo para comentarlo, pero en líneas generales es una solución que permite entender cuál fue el camino que hizo una infección antes de generar un impacto en tu infraestructura. Es como un análisis forense de una infección. Después tenemos a SET Dynamic Threat Defense, que es una solución de sandboxing cloud. Lisa y llanamente lo que hace esto es nos protege ante ataques de día cero. O sea, nosotros tenemos una solución de seguridad que nos va a proteger a través de la base de conocimientos que tiene, a través del machine learning, a través de la inteligencia artificial, de cualquier ataque que haya o cualquier amenaza que se comporte como un posible ataque. Pero si hay un ataque nuevo y direccionado, o hay algo que nunca existió antes, con el ZNM Threat Defense lo que hacemos es, lo que hace la solución es capturar este ataque y enviarlo a la nube, y analizarlo y generar una vacuna. Eso es interesante porque cuando se envía a la nube, se prueba cuál es el comportamiento de este archivo que puede estar infectado sin afectar la infraestructura, por lo cual es una solución que ahora está teniendo mucho éxito, ¿no? Es algo que se está consultando mucho por Sandboxing Cloud. Y después, por otra parte, tenemos lo que es responder, que es justamente con Enterprise Inspector, que es nuestra solución de EDR que les comentaba, Dynamic Threat Defense, que es el Sandboxing Cloud, y la consola. Entonces, con estas soluciones es como que cubrimos los 4 puntos del cuadrante de seguridad de Gartner. Y después, a nivel resumen, es importante saber que todas las soluciones que tiene todo lo que sea seguridad para server y para endpoint, viene con esta consola que decía es de administración centralizada y tiene dos versiones. Una que es la cloud, que es hasta 250 equipos, y otra que es la on-premise, que es de 250 equipos en adelante. Lo que tiene la versión cloud es que, en términos sencillos, es algo plug and play. O sea, simplemente se hace el deploy del software en los endpoints del cliente, y esto es automático, y después se carga un código en la consola cloud, y automáticamente los endpoints se direccionan a esa consola. Después la que es on-premise requiere tal vez un trabajo un poco más de ponerse a instalar, porque hace falta disponibilizar un servidor. Entre las dos consolas, bueno, la que es on-premise tiene un poco más de funcionalidades que la cloud. Bueno, por mi parte, es eso. Espero haber sido claro. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y bueno, Belén, te cedo a vos el comando de esto para que puedas ayudarlos si tienes alguna consulta. Bueno, Julián, Denise, muchísimas gracias, súper interesante todo, no solamente para mí, sino para todos los asistentes que nos acompañaron. La verdad que, bueno, tenemos muy buen feedback. Ricardo, por ejemplo, nos dijo, excelente, muy buena la calidad, van directo al hueso. Bueno, se ve que dieron información allí donde se necesitaba, exacto lo que se necesitaba, así que los felicito realmente. Muchas gracias a vos por brindarnos este espacio para, bueno, justamente poder hablar de estas temáticas tan actuales. Tuvimos allí un pequeño problemita de audio, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, perdón por la interrupción, tuve un problema de audio, creo que fui yo, al menos. Si les parece, empezamos con las consultas. Nos fueron llegando, les contamos a aquellas personas que se acaban de conectar, bueno, en realidad no se acaban de conectar, pero se estuvieron conectando después de que nos presentamos, que tienen la opción de hacernos llegar sus preguntas por escrito haciendo clic en el botón preguntas, ¿bien? Esto porque el público se renueva. Nos consultan. Bueno, no, perdón, antes de comenzar, perdón la desprolijidad, pero antes de comenzar quiero compartir con todos ustedes una serie de links que están relacionados con los temas que estuvieron abordando tanto Denise como Julián. La mayoría, bueno, casi todos los links son de este sitio web tan útil para ustedes como canales, welivesecurity.com, ¿sí? Se los voy a dejar allí a todos los links.
Van a encontrar, por ejemplo, recomendaciones de seguridad para el teletrabajo de COVID-19, artículos, hay una guía teletrabajo para colaboradores, en fin, diferentes temas que fueron abordando tanto Denise como Julián en esta capacitación. Corríjanme, chicos, o agreguen cualquier información sobre estos links a los que me estoy refiriendo. Sí, no, claramente es como decís, son links que son públicos, pueden acceder cuando gusten. En paralelo también le pasé aparte del equipo de AIR, unos links que van a poder compartir también con cualquier interesado y con la gente que se conectó a este webinar. Estos links, a ver, por un lado tienen información a la cual pueden acceder para consultar, por otro lado también hay PDFs que se pueden compartir y es interesante que lo empiecen a compartir con sus clientes justamente para generar awareness, ¿no? Como para que sus clientes vean que ellos están trabajando con ESET, que están trabajando con productos de seguridad y que les alcanza la información que es útil, porque esa información justamente lo que es cómo yo siendo una organización me puedo proteger, qué recaudos puedo tomar. Entonces es interesante, el documento ya está listo, lo hizo la gente del laboratorio, lo hizo puntualmente el equipo de laboratorio, así que es muy valioso eso. Y está hecho en un formato profesional y creo que lo pueden compartir perfectamente. Bueno, de hecho, uno de los comentarios que nos llegaba mientras ustedes exponían era justamente las felicitaciones por lo interesante del contenido que comparten ustedes, la marca, semanalmente, ¿no? Para todos los canales a través del newsletter. Así que, bueno, les transmito eso y además, bueno, la importancia, obviamente, de la información en la temática que ustedes abordan como marca, que es la ciberseguridad. Bien. Vamos a las consultas entonces. Uno de los asistentes preguntaba, ¿cómo puedo obtener visibilidad en los endpoints, de los endpoints en tiempo real? Bueno, bien, esto lo respondo yo, después no sé si vos querés sumar, pero bien. Bueno, a las dos le digo, la Denise. Le respondo yo después, si Denise quiere sumar algo por su lado, bienvenido sea, pero inicialmente lo que tenés, que viene y se ha incluido en cualquier solución para endpoints, es la consola ESET Security Management Center. Es esta consola que antes comentaba que tiene dos versiones, tiene una versión on-premise y una versión cloud. Desde ahí, repito por las dudas, es gratuita, o sea, viene con cualquier solución para endpoints. Tiene otra ventaja que también no hay restricción por cantidad de usuarios, o sea, si el equipo de IT está compuesto por una persona o 10, todos van a poder ingresar a la consola y desde ahí van a poder ver todo. Van a poder ver reportes de amenazas, van a poder ver todos los endpoints, incluso tienen la capacidad también desde esa consola de hacer reportes de inventario, o sea, van a poder ver cuál es el software y cuál es el hardware que está instalado en cada dispositivo. Eso creo que es un gran valor también para la gente de IT, porque a veces ellos terminan comprando soluciones o usan soluciones gratuitas para hacer SAM, pero tal vez esas soluciones no ven absolutamente todo el software que está instalado. En el caso de ESET está bueno porque al ser una solución de antivirus va muy por debajo y ve exactamente bien todo lo que se instala. Así que los reportes que se pueden elaborar son muy completos. Con esta consola también pueden armar grupos dinámicos, pueden definir que un determinado grupo de endpoints tenga acceso a determinados sitios web o pueda usar un pendrive, por ejemplo, y que otro directamente no tenga acceso a internet. O sea, todo se va seteando desde la consola. Perfecto, entendido. Otra de las consultas. ¿Cuáles son las ventajas de la administración a través de la nube? Nos preguntaban. Bueno, como decíamos a lo largo del webinario, existen ciertas ventajas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con descentralización, en el sentido de que si uno divide los procesos y los servicios a través de diferentes servidores, es menos probable que los diferentes proveedores se vean afectados por el mismo incidente al mismo tiempo y que por tanto perjudiquen la continuidad de nuestro negocio. O sea que tiene ciertas ventajas desde ese punto de vista y también para muchas empresas que quizás no saben bien cómo configurar su seguridad o quizás no tienen
bueno, el dinero necesario, los recursos necesarios para poder adquirir todas las herramientas o todas las soluciones de seguridad, y en esos casos muchos servicios de cloud ya vienen con algunas medidas de protección incluidas. Entonces puede de alguna manera ayudar a aquellas personas que no tengan muy en claro cómo gestionar su seguridad, poder simplemente tercerizarla a un servicio en la nube. Sí, Perfecto. totalmente, totalmente, y como para sumar también un poco más, o complementar lo que recién decía Den, o sea, tenés alta disponibilidad. O sea, a ver, tengo que comparar un servidor conectado a una oficina con acceso a internet a una nube de información, tal vez de un proveedor, digamos, que tiene muy alta disponibilidad, o sea, eso es muy raro que se caiga, por lo cual tiene esa ventaja, alta disponibilidad, bajo costo, porque hoy los servidores son caros, entonces entre comprar un servidor y tenerlo con internet en una oficina a usar un espacio en la nube también tengo esa ventaja, ¿no? El gasto es más chico, ¿no? Un gasto mensual más chico antes de hacer una inversión grande en equipo. Después habrá que ver con cada cliente de cada caso en particular. Y bueno, sí, por supuesto la facilidad de uso, ¿no? O sea, cuando en el caso de ser una solución cloud, es directamente encenderla y usarla, es como un plug and play, ¿no? Contra tal vez la on-premise que hay que ponerse a instalar y configurar más cosas. Ahí creo que eso se puede segmentar, depende del cliente. Hay clientes grandes que van a preferir tal vez tener algo on-premise y hay clientes tal vez más chicos que posiblemente elijan algo cloud, como también grandes que cloud. Digo, hay que ver, están las dos cosas, ¿no? Cada cliente va a encontrar su conveniencia. Muchas gracias. Bien, gracias, Julián. Bueno, muy buena la web con las guías, nos dice Alejandro. Les cuento a aquellos que no están encontrando los links, hay un apartado que dice chat en la herramienta. Allí tienen todos los links de willisecurity.com, esta meca, este sitio web meca de lo que es la ciberseguridad. Justamente nos consultaban, bueno, que Denise habló sobre una guía para cambiar el uso de RDP, y nos preguntan si eso se encuentra en willisecurity.com. ¿Está, verdad? Sí, está de hecho dentro de los enlaces que acabamos de compartir. Si no me equivoco, Delante es Willy, el penúltimo. sí, 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 el sí. penúltimo. Igual dentro de, si ustedes entran a la landing del sitio en español, que es willisecurity.com /la-es o /latam, a la esquina superior derecha van a poder encontrar un menú donde van a poder acceder a guías. Y esas guías son procedimientos de configuración de diferentes tipos de plataformas, de diferentes servicios de protocolo remoto, no sé, de servicios de backup, muchísimos tipos de tecnologías que tenemos que saber configurar de forma correcta para poder proteger nuestra información. Así que les recomiendo que se den una pasada por todas estas guías y procedimientos, porque muchos de ellos son todos gratuitos y muchos de ellos son muy interesantes. Y bueno, también está muchísima información publicada a través de los posts que se pueden acceder, como bien dijo Julián, googleando a través del buscador. Bien, gracias, Denise. Nos consultan por packs de 5, 10 y 20 usuarios. Bueno, esta es una pregunta más que nada comercial. Aprovecho esta consulta para dejarles el contacto de Maximiliano Feverini, el PM de ESET en Air Computers. Allí también en el chat para todos les dejo el mail. Él está a disposición para ayudarlos en lo que necesiten a la hora de adquirir productos ESET con nosotros. Bien, nos consultan, desde ESET Business Account, ¿puedo administrar las licencias de mis clientes? Sí, correcto. O sea, ¿en qué sentido? No, pues digo, desde el sentido de la gestión, de entender cuántas licencias tiene el cliente y cuántos dispositivos tiene el cliente, sin duda se puede hacer sin ningún problema. Hasta esa Bien, gestión, perfectamente. perfecto. Bueno, una pregunta bien de coyuntura y que se repitió bastante entre los asistentes es ¿qué opiniones les merece a plataformas como AnyDesk gratis o TeamViewer, por ejemplo? No sé si, si se la juegan con estas plataformas que, bueno, la verdad que ocuparon titulares también durante la cuarentena y el tema de la ciberseguridad, ¿verdad?
Sí, perdón, ¿podés repetir la pregunta que hubo como un gap en el audio y no sé si la escuché bien? Nos consultaban los asistentes qué opiniones tienen ustedes de plataformas del estilo de Anydesk gratis o TeamViewer en cuanto Ah, a ciberseguridad, y le comentaba esto de que, bueno, habían sido protagonistas de más de un titular este tipo de plataformas, ¿no? Durante la cuarentena. sí, es cierto. Bueno, diferentes tipos de plataformas, de videollamadas, de, bueno, conexión remota, eh, han sido titulares, como bien decías, de diferentes fallos de seguridad o diferentes, bueno, cuestionamientos respecto al riesgo que suponen. Lo cierto es que eh, toda herramienta, todo el software que vayamos a incorporar dentro de nuestros equipos, perdón, puede tener vulnerabilidades, tiene vulnerabilidades de hechos, y en realidad estamos hablando de si esas vulnerabilidades son conocidas o no, y en cualquier momento cualquiera de estas plataformas puede tener un zero day que se dé a conocer, o que haya surgido a través de los mercados negros, a través de alguna campaña de cibercrimen que se haya detectado, que ya está siendo activamente explotado, y que por tanto tenemos que buscar los mecanismos de despliegue de parches para poder reducir esa ventana de exposición. Creo que más allá de las plataformas que utilizamos, que cada uno podrá tener sus favoritismos y que además hay que ver el entorno desde el cual se utilizan, cuáles van a ser los recursos de esa empresa, de qué forma se la van a utilizar, bajo qué políticas, bajo qué procedimientos. Más allá de centrarnos en eso, lo que tenemos que ver es garantizar desde el punto de vista de la seguridad que existen los procedimientos para saber que aplicaciones van a estar actualizadas, poder desplegar los parches de seguridad de forma rápida y de forma segura a todos los dispositivos, y hacer un assessment de las vulnerabilidades que puedan tener las diferentes plataformas, eso sí, para saber antes de implementarlas cuál es la mejor y cuál es aquella que conviene a nuestros sistemas. Muchas veces, no hablando quizás de plataformas tan conocidas, pero muchas veces con otras aplicaciones podemos incluso ponernos en contacto con el departamento de soporte o googlear vulnerabilidades previas que pueden haber surgido sobre estos dispositivos, sobre estos servicios o aplicaciones, para saber cómo respondió la empresa ante estas acusaciones, ante estos incidentes de seguridad, analizar si existen los canales eh, en marcha para poder contactarse con el soporte y conocer cuál va a ser la política de esa empresa en torno a un incidente de seguridad. Creo que eso es más importante que aquellos favoritismos o analizar o demonizar, si se quiere, a una aplicación, siendo que en realidad debiese analizarse cada caso en particular. Correcto, y para sumar un poco, también quería comentar el hecho de que a veces la aplicación se lanza y después justamente la vulnerabilidad sale después, y claro, desde que se detectó la vulnerabilidad hasta que se desarrolla un parche, hay un tiempo que transcurre, entonces eso es algo que pasa y se replica con muchísimas soluciones. De hecho, el ataque que hubo hace poco, no fueron hace como un año y medio, 2 años, de WannaCry, era un parche de Windows, era algo muy sencillo, pero bueno, esa vulnerabilidad generó eh, un gran problema por el ataque de un ransomware. Entonces es importante también, además de tener la solución actualizada, depende del impacto que pueda llegar a haber, depende, digamos, siempre midiendo qué organizaciones van a tener alguna capa de seguridad adicional, y en ese caso puntualmente sirve lo que les comenté del Sandboxing Cloud. O sea, este producto de Z-Dynamic Threat Defense lo que hace es te previene ataques de día cero, entonces y te lo soluciona en minutos. Estamos hablando de que en 3, 4, 5 minutos puede detectar una amenaza, mandarla a la nube, generar una vacuna y devolverla. Y esos 4 minutos, si lo comparás contra lo que demora una organización en liberar un parche de seguridad, que a veces son semanas. Entonces digo, justamente en esos casos uno empieza a evaluar estas soluciones para día cero. Más que eso. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, y con eso cerramos la capacitación. Nos pasamos 18 minutos del horario, pero bueno, la verdad que el tema meritaba y los asistentes pedían más, así que bueno, muchísimas gracias por quedarse esos minutos extras y bueno, como siempre, impecable la presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y por la paciencia. Cuídense. Por favor, hasta la próxima. Bien, a los asistentes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Sabemos que a veces se complica,
pero bueno, y también sabemos la cantidad de opciones que tienen, nos alegra que nos sigan eligiendo en este espacio que llamamos Capacitaciones AIR. Les cuento que ya tenemos fecha para la próxima capacitación, como siempre va a ser el próximo jueves a las 16, y en esta oportunidad nos va a visitar Western Digital. Vamos a estar hablando de upgrades de equipos, de SSD, de argumentos de venta, de posicionamiento, de comercialización, así que imperdible. Pueden anotarse ya a través de Instagram, ingresan a @ir.computers y allí van a encontrar en nuestra bio el link de inscripción junto con otros contenidos que quizá les resulten interesantes. Así que los invitamos a pasar por allí. En unos segundos nada más vamos a tener también el link de inscripción en Facebook y en Twitter. Alguna de las cositas que quería contarles antes de despedirnos: estamos trabajando, obviamente, en horarios especiales, en modalidad home office. Todo el equipo comercial lo está haciendo, así que acérquense virtualmente a sus ejecutivos de cuenta, ellos están para ayudarlos. Recuerden el mail también de Maximiliano Pederini, PM de ESET en AIR Computers, mpederini@grupoair.com.ar, él también está para ayudarlos. Y aprovecho para dejarles el link a nuestro canal de YouTube. Entre hoy y mañana van a encontrar el video de esta capacitación en ese link también. Y de paso pueden ver otras capacitaciones que estuvimos realizando en los últimos 4 años ya que estamos realizando estas capacitaciones online. Muchísimas gracias. Los invito también a completar la encuesta que se va a disparar al cerrar la capacitación. Nos sirve para armar la agenda de temas en todo lo que viene, conocer qué marcas les interesan, qué temáticas les interesan, qué productos les interesan. Así que no dejen de completar esa encuesta, por favor. Les agradecemos por adelantado. Mi nombre es Belén Albornoz. En nombre de todo AIR Computers les digo gracias. Nos reencontramos el próximo jueves.